Shalom, shalom. Dios bendiga más, Dios nos guarde. Hoy le doy la bienvenida a todos los que se están conectando y los que se han conectado, porque vamos a entrar a lo que es el estudio de Mateo 11 y un poquito atrás desde el 10:40, que fue que nos quedamos el otro día, porque hemos dicho que queremos estudiarlo breve para que se nos quede. Si es por mí, vuelvo y repito, podemos leer y leer y leer y terminar pero no es mi intención. Mi intención es que ustedes se puedan quedar, que cuando vuelvan a leer Mateo desde atrás, puedan darse cuenta de lo que nosotros hemos hablado o de lo que han aprendido aquí. Hoy quizá toque creo que uno o dos puntitos que son controversiales porque son puntos de lo que hemos estudiado toda la vida en la iglesia y los repetimos, pero están mal. Y como ya yo lo he estudiado de que están mal en su base original, es mi obligación decírselo. Buenas noches, bendiciones, buenas noches. Dios bendiga a Zeneida. Ya les repetiremos luego a Zeneida lo que dijimos hoy. Amén. Espera, que estaba con la señora. No, estamos grabando ya. Bendecimos a Zeneida, bendecimos a familia, todos los que están entrando, como dije antes. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, a que tú le permitiste que muere en la cruz del Calvario por todos nosotros, lo que vivimos hoy en día, lo que vivirán mañana y lo que han vivido en el pasado. Por todos ellos Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, y por eso te damos gracias a ti, Padre, que tuviste la excelente idea desde aquel día que en el huerto de Edén se cometió el pecado, tener ese plan magnífico de salvarnos a través de la muerte y crucifixión de Cristo. Aunque muchas veces nosotros adoramos la cruz como un símbolo de bendición, tenemos que entender que todo aquel que muere en una cruz es maldito y que la cruz no puede ser como exhibición de gozo. Así que, Señor, te doy gracias porque tú has permitido que nuestra mente, nuestro sentir, nuestro corazón hoy se enfoque en el estudio de Mateo. Te pedimos, Señor, que tú hoy estas palabras que vamos a leer nos la dé a entender y a guardarle en nuestro corazón y que nos enseñe lo que tú quieres que nosotros aprendamos de él. Señor, yo te pido que tú cuides de nuestra familia, que cuide de la familia Lomdin, de los niños, de todo lo que te pedimos siempre porque es necesario y lo necesitamos. Te doy gracias por lo que vas a permitir en esta noche, Padre, en el nombre de tu Hijo que murió en la cruz del Calvario, Jesús. Amén y amén. Amén. Dios siga bendiciendo. Decía que nos gusta tratar de estudiar, vuelvo y digo, para mí no parece lento, parece una esencia de que estudiemos Mateo de esta manera. Hoy, porque vi que los versículos son un poquito, unos puntos controversial, he tenido que bajar la biblioteca de varias Biblias. Tenemos la Reina Valera, que es la base de los evangélicos, Reina Valera 1960. Luego tengo la Santa Biblia 1962, 1960, del griego y el hebreo, que trae los puntos originales. Y luego tengo la Sagrada Biblia Nacal Colunga. Entonces, hoy también he buscado varios versículos en diferentes traducciones que también van a hacer referencia, gloria a Dios, van a hacer referencia de lo que me va a interesar. Yo como instructor, enseñador, maestro, como le quieran poner, me veo en la obligación de que cuando sé una cosa con las bases bíblicas originales, no dejarlo que ustedes se sigan engañando ni engañarlo yo. Por eso siempre hemos traído un poco de debate bíblico y de traducciones de hace mucho tiempo, porque tengo por obligación que decir la esencia. Amén. Entonces vamos a comenzar. No vamos a leerlo todo de una vez, sino que lo vamos a leer por parte. Nos quedamos la semana pasada en el Mateo 10:40 y lo voy a leer. Dice así, en el nombre de Jesús. Recompensas, lo tiene la Reina Valera como subtítulo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo,
que no perderá su promesa. Baruch Hashem. Este versículo fue los últimos que me quedé, de 40, 41 y 42. 3 versículos del 10 de Mateo. Entonces, esto es breve, este poquito es breve. Aquí dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Solamente aquí está la definición que yo le quiero dar, no la que trae, de estos 3 versículos. ¿Cuál es? Que el que a ustedes lo reciben, a él lo reciben. Pero aquí hay un paréntesis muy ancho, muy largo y pequeñito. ¿Cuál es? Que nosotros, para que a Cristo lo reciban, recibiéndonos nosotros debemos de caminar como Jesús caminó. Nosotros debemos de ser la copia de Jesús en la tierra. Nosotros debemos de ser la representación de Cristo. Nosotros debemos de ser el clon de Jesús. Porque ustedes dicen, no, es que yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy adorador, yo soy esto, yo soy tal de Cristo. Si tú a mí me negaste un vaso de agua, tendré esta recompensa. Si a mí me la diste, tendré esta recompensa. Si no me aceptaste porque lo dice la palabra. No, escúchame, la palabra dice según como tú andes, según como tú estés manifestando a Cristo. Así que no nos hagamos la idea que todos somos, porque la misma Biblia dice que no todo aquel que desciende de Israel es israelita, ni todos los llamados son los escogidos. ¿Sabe? Que muchas veces nosotros nos creemos que la palabra se atribuye a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Por mi familia aquí en esta casa. Bendecimos a Cristo. Porque nosotros creemos que la palabra tiene que cumplirse porque la palabra lo dice, pero no vemos el contexto de lo que la palabra nos quiere decir. Que muchas veces la palabra nos está diciendo más de lo que nos quiere decir. Y en este punto es esto, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice Jesús. Pero ¿cómo puedes recibir a Jesús a través de nosotros si no manifestamos a Jesús? Si lo que manifestamos es el chisme, la contienda, los celos, la ira, el enojo, el orgullo, todas las cosas malas, tú no estás representando a Jesús. Este versículo que se me cae los otros días, hoy lo definí de esta manera rápida, es que para que a ti te reciban y para que tú digas, no, yo soy hijo de Dios, el trabajo va a ser mío. No, si a mí me dio tú me hiciste este favor, tú hiciste esto por mí, pues la Biblia dice que tú te recibirás recompensa. No, aquel es profeta, le voy a dar un buen diezmo, una buena ofrenda, pero quizá es profeta porque tú lo ves y no porque lees. Una cosa es lo que tú ves y una cosa es lo que se manifiesta en la habitación escondido, donde nadie me ve, como dice la canción. Así que este versículo, este pasaje o lo que quiere representar a Cristo aquí en la tierra no es por la boca, sino por los hechos. Y los frutos nunca van a ser diferentes a la del árbol. Aun cuando se injerta un árbol dentro de otro, esto el pastor Adriano lo sabe, cada una de sus ramas va a dar el fruto del cual esa rama es, aún siendo injertada. Entonces lo que nos da a nosotros es que nosotros para manifestar a Cristo tenemos que hacer las obras de Cristo y para recibir esa recompensa. Ahí queda zanjado lo que es Mateo 10 que estuvimos tratando. Retroalimentación. Primero estuvimos hablando en el 10 de elección de los dos, la elección de los 12 apóstoles, cuando decía, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio que autoridad. Nosotros somos también llamados, pero para nosotros poder tener la autoridad es como acaba este capítulo. Acaba diciendo que nosotros somos la representación de Jesús y para ser representación de algo o de alguien tenemos que tener la esencia de ese algo. Luego está la misión. Después de que él lo escogió, le dio una misión. Para tú tener una misión como evangélico, ahora que tú estás ayunando, estábamos hablando del ayuno antes de entrar en vivo o en la grabación, perdón. En vivo estábamos. Antes de eso estábamos hablando de ayuno y de estudiar la Biblia. Eso quiere decir cuando ya tú eres apartado, ahora te están escogiendo, te están preparando, te están dando la esencia de Jesús y luego te van a mandar a la misión. Mientras tanto puede ir haciendo cosas, no deje de evangelizar, de predicar esas cosas. Ahí está en el llamado de los 12. No fue a todo que Jesús lo llamó. Recuerden que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos habían, pero Jesús apartó a 12 para revelarle la parábola que él decía, pero no explicaba, y a los 12 se le explicó. ¿Sabe cuando tú vas, a ti te van a explicar Jesús la parábola? Cuando tú te metas en ayuno, en oración, en búsqueda de Dios, en una habitación sin mirar cosas extras, sino a lo de Cristo.
Seguimos con la retroalimentación. Persecuciones venideras. Recuerden que esto no va a venir con que a nosotros nos van a aplaudir. Y si no te persiguen es porque tú no estás haciendo lo de Dios, porque nadie va a perseguir a lo de su misma clase. Lo del sistema no van a perseguir a lo del sistema. Lo del sistema van a perseguir a los que están en contra. Tú y yo estamos en contra de los que están en contra de la Biblia. Y si en realidad a ti te persiguen es por ello. Después dice, ¿a quién se debe temer? Muchas veces nosotros le tememos a Satanás y no queremos mencionar el nombre de Satanás, pero el de Dios lo mencionamos de lujo. ¿A quién tenemos que temer verdaderamente? Al Eterno. Aquel que puede quemar la carne y el espíritu y el alma. Amén. Después dice que Jesús causa de división. Nosotros podemos entender la Biblia, que por la Biblia, que muchas veces vamos a estar en un hogar y ellos están practicando la brujería, la hechicería y cosas malas. Y cuando tú estás predicando el evangelio, va a haber una división. Van a querer sacarte, van a querer apartarse de ti. Aún el esposo, los hijos se van a poner en contra de ti por la palabra. La palabra lo dice. Muchas veces van a causar que la gente se van a apartar de ti. No te preocupes. Haz como hicieron los apóstoles, los discípulos, que se gozaban al ver que ellos eran dignos de que le pase lo mismo que a Jesús. Entonces aquí está, Jesús causa de división. Cuando tú veas que te maltraten, es por eso. Pero luego tendrás recompensa, dice la palabra, que fue lo último que leímos en el 40. La recompensa si tú manifiestas todo. Entramos en el 11 y 55. Estamos justo de tiempo en el sentido bueno, para ver si ustedes ahora, por ejemplo, si yo digo algo y no le queda muy claro, escríbanlo y pueden hacer la pregunta al final si lo desean. Dice en la Reina Valera, le ponen el subtema como los mensajeros de Juan el Bautista. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esto es una pregunta que se dice que no está muy clara, que está muy oscura y que los evangelistas, al ser algo tan breve, no lo dicen. Hay un comentario que dice, el laconismo, o sea, la rapidez de los evangelios no nos permiten poner en claro el motivo de esta embajada, o sea, de esta agrupación que Juan mandó de la cárcel. Parece lo más probable que obedeciera al deseo de que sus discípulos oyesen la verdad de labios del mismo Jesús. O sea, yo he predicado de ese tema sabiendo que cuando uno está en la cárcel, yo no he estado en la cárcel así de esa manera, una vez me agarran por redada, pero fue una noche para otra y ya ahí pude probar, Dios me lo dio. Está desesperado, está en agonía. Esta pregunta te trae a que el mismo Juan, estando en el río, dice, este es el Cordero de Dios. O sea, lo afirma, lo sabe. Vio cómo el Espíritu Santo vino, oye esto como yo lo digo. Alguna traducción de la Biblia dice en forma corporal de paloma, que no fue así, sino que el Espíritu vino en forma de paloma, o sea, en forma pasible. Hace que nosotros no queremos entender los contextos de las cosas. Por eso hay iglesias que tienen una paloma blanca, se suelta una paloma blanca, pero nada que ver y lejos de la realidad. Lo que es la paloma lo puede ser como simbología de paz y de tranquilidad, ¿verdad? Pero de que el Espíritu Santo vino en forma, una traducción dice, en forma corporal de paloma. Eso es agregado, eso no va ahí. Juan ve que el Espíritu va en él en forma calmada, y él pudo sentir el Espíritu, no quizá el alboroto. Entonces Juan, después de tener esta experiencia, aquí le entra una duda. Y te dirán, ¿cómo va a tener un profeta tan grande de duda? Sí la tuvo. Y aquí lo que dice que el laconismo, o sea, la rapidez de los evangelios no nos detalla esto. Y él tuvo que mandar una embajada para que de su propia boca alguien cercano a él le hiciera esta pregunta que dice en el 3. Le dijo, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Jesús pudiera haberlo llamado a los discípulos y decirle, escúchenme, díganle a Juan que sí, que no se desespere, que esto estaba por pasar así.
Aunque se dice en términos profundo, que Juan el Bautista no tenía que decirle a este hombre, al rey Herodes, cuando Herodía, la hija de no sé quién, le danzó, que él le ofreció una cabeza, la cabeza de Juan, porque Juan le dijo cosas que no tenía que decirle, y Juan hizo que su muerte sea así. Pero esos son otro término, otra forma muy profunda para explicarse en estos términos, de que Juan el profeta hizo que su muerte sea de una manera que no tenía que ser. Entonces, cuando Juan está en la cárcel desesperado, ya pregunta porque hay un desajuste, que qué es lo que pasa, y Jesús viene y no le responde así, sino que le dice a todo el mundo, ve y dile, que se escuche, ve y dile lo que ustedes están viendo aquí. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, o sea, las profecías se están cumpliendo. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Esa es la respuesta que Jesús le da, pudiéndole decir, sí, soy yo, ya. Con eso estaba bien. Pero Jesús coge las profecías pasadas, cosas y hechos que nunca habían pasado en su tiempo, ni en los tiempos de Juan, ni de ningún profeta. Se están cumpliendo todo, y él le manda esa respuesta, porque el tiempo de Juan ya estaba cerca, para que se vaya en ese sentido en paz. Aquí otra vez es unos versículos, el 6, el 6, dice, y bienaventurado es que el que no halle tropiezo en mí. Este es el versículo que yo quiero más debatir, y quizá yo me lleve un poco de tiempo, porque no quiero dejarlo como ustedes han estado toda la vida y yo con este versículo. He encontrado varios versículos en la Biblia, porque yo le he hablado de la palabra bienaventurado, que no es lo que se quería decir original. Por ejemplo, la Biblia Internacional de las Américas dice, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Pero mira lo que dice en la Reina Valera, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, es como que el que no encuentre un poquito de dificultad. Pero escuchen el final, no escuchen el principio de todos estos versículos bíblicos. La primera dijo, el que no se escandalice. La palabra escandalizar es sorprender de algo. Luego veremos. Luego la otra dice, bienaventurado también el que no fuese escandalizado. Y luego dice, el que no encuentre en mí, el que no encuentra en mí motivo de tropiezo. Ya va cambiando. Luego dices, bienaventurado el que no se escandalice. Otro dice así también, díganle además que benditos son los que no dudan de mí. Oye, aquí comenzó a cambiar, a entrar más en esencia. Cuando él le manda a decir a Juan, benditos son los que no dudan. Juan está en la cárcel. Benditos son los que no dudan de mí. Eso también va para ustedes. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Estos son, le dije que en una palabra en griego o en hebreo trae varias connotaciones de lo mismo. Benditos, decir a los que no se apartan por causa de mí. Muchas personas encuentran que el evangelio es muy fuerte y se descarrian. Dice otro, dichoso el que no tropieza por causa de mí. Dice otra Biblia. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Luego dice otro, afortunado el que no dude de mí. Y esta es la más que me gusta, que es cuando comienza, dice Biblia LPH, no me acuerdo cómo se detalla esta. Dice, y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Y dice otro, bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. O sea, ya le cierro. Hay un montón de Biblia que trae la connotación de diferente, como yo han querido ponerlo ahí en ese sentido, que es más fiable que la Reina Valera ahora mismo. Cuando está diciendo, que le está diciendo él a Juan, bendito el que no tropieza por causa mía. Luego dice, y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Es que yo no, que lo quiero poner en cucharita, porque es que este tema va a ser un poquito más tema. Cuando aquí se está hablando en este término, Jesús lo que le está diciendo es que bendito o felices los que no se escandalicen
cuando le llegue la prueba por culpa mía. O bendito lo que no encuentren tropiezo en el camino por causa de él, porque la palabra de Jesús choca con la del mundo. Y cada uno de nosotros que vayamos a discutir, a hablar de esta palabra, lo que no están en el sistema de Cristo, están en el sistema del mundo. Por ejemplo, el aborto. Donde quiera que usted vaya a hablar en contra del aborto, usted va a chocar y va a tener enemigos. Donde quiera que usted va, ya le estoy dando la definición. Donde quiera que usted vaya a hablar en contra de la homosexualidad, del adulterio, de la fornicación, va a encontrar tropiezo por culpa de Cristo. También dice, en este y otro pasaje, la mayor parte de los traductores, adhiriéndose a la letra del original, traducen el que no se escandalice en mí, frase que no resulta perspicua en español. Russell explica así el sentido del verbo griego. O sea, bendito la persona que empezar a pensar peor de alguien. O sea, Jesús está diciendo que bendito aquella persona que no empiece a pensar peor de alguien o a separarse de él, a perder la confianza y el amor hacia él por la impresión perturbadora del recto juicio que nos produce lo que él dice, hace o sufre. Es difícil llamarse a engaño o de confianza o engaño. Eso es lo que este versículo 6 nos está queriendo decir cuando dice bendito. Bien, este versículo es cortito. Si usted tiene su Biblia ahí, es muy cortito en la Reina Valera. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y dichoso el que no desconfiare de mí. ¿Ha visto? La definición que se le da en griego a esto, empezar a pensar, bendito el que no comienza a pensar peor de alguien o a separarse de él, a perder la confianza y el amor hacia él por la impresión perturbadora del recto juicio. ¿Cuántas personas ustedes conocen que se descarrió porque no entienden la Biblia? O otro porque la Biblia no va al acomodo que ellos ponen, o porque la palabra de Jesús le parece fuerte. Yo le voy más cerca y más lejos. Cuando Jesús estaba, una vez dijo palabra tan fuerte que Pedro tuvo que decirle, mira maestro, está hablando muy fuerte. La gente se está yendo. Y Jesús le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Si también quiere irte. No, ¿a dónde iré? Nosotros los evangélicos decimos, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Entonces, bendito el que no se escandaliza. En el original lo que te está diciendo es el que no comienza a pensar diferente, el que no se escandaliza, el que no se separa de él, el que no empieza a perder la confianza. Y eso es lo que yo quiero que ustedes no empiecen a perder la confianza en esta frialdad que está entrando en el mundo, que no se escandalicen, que aunque vean a otro prosperar, gozarse y andar supuestamente en su mayor lujosidad, que no se separen de Cristo, que no se sorprendan por esas cosas. Gracias a Dios pude definir lo que este versículo 6, que para nosotros es muy corto, y lo que dice bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Eso parece sencillo, pero es muy grande. Es lo que le definí. Tienen este video, lo van a tener en YouTube por si lo quieren escuchar de nuevo para entender, porque me gusta ir más rápido en el sentido para poder ganar el tiempo. Bienaventurado el que no haya, bienaventurado el que no se escandalice, el que no se aparte de mí, el que aunque vea mi palabra y vea que el sistema sigue una manera, no se escandalice en la manera de encontrar y irse y avergonzarse de lo que yo estoy diciendo. Son muchas cosas en este solo versículo, pero voy a seguir. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Y más que a un profeta, porque este es a quien está escrito, es de quien está escrito. He aquí, yo enviaré mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista,
pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Este versículo no lo saquen de contexto. Jesús está hablando del tiempo. Quizá después de Juan el Bautista se levantará más y más grande. ¿Por qué? Porque no se relata que Juan el Bautista hizo ni un solo milagro, aunque el espíritu de Elías estaba en él. Un punto. Segundo punto, Jesús dijo claramente que las cosas que él hizo y mayores que las que él hizo, nosotros la haremos. Y si calculamos esto y lo ponemos en balanza, sabemos que este versículo bíblico está definiendo unas fechas. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos, aquí que voy a debatir el 12 también. Voy a hablar un poco del 11. Hay gente que dice en unos versículos que vamos a encontrar que ya después de Juan el Bautista no hubo más profeta. Eso es falso. Nunca se dejen engañar. Lean la Biblia. Pablo, Corintios, habla mucho de profetas, diferentes profetas. Cuando Pablo iba un poquito de rebelde y de chulisto él un poquito, le dijo un profeta que no saliera, lo amarró con cinto, hizo profecía y aún Pablo siguió. Las hijas de este evangelista también eran profetisas. O sea, en la Biblia habla de muchos profetas, pero muchos de nosotros por no leer y estudiar, creemos que lo que dice aquí, que ya no va a haber más profecía, que la profecía se acabó, que no hay más profeta, pero es por no leer y querer escuchar lo que otro dijo. Amén, eso no es así. De cierto os digo que entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y dice, y los violentos lo arrebatan. Aquí es que nosotros los evangélicos tenemos fuerza. Kelvin, escucha esto, que el otro día lo mencionaste, no quise decirlo porque no era el tema y vamos a entrar. Cuando la palabra de Dios, yo era predicador, yo soy predicador y motivaba a la gente, porque los predicadores, los evangelistas también somos motivadores. Tenemos que ser locutor, tenemos que ser orador, tenemos que ser maestro, tenemos que hacer muchas cosas. Y una de ellas es emocionar también, porque es importante para que la gente no se nos duerma. Pero cuando la emoción es buena en el espíritu. Pero aparte, vamos. Nosotros decimos los evangelistas, el reino de los cielos sufre violencia, hermano. Póngase violencio. Rabakibasai, nos ponemos gozosos. Es que el que agarre su espada y póngase violento, que hay que arrebatar los reinos de los cielos. Eso es una mal enseñanza que se me dio, que se nos dio. Y gracias por la escudriñar, vamos a nosotros a despojarnos de eso. Amén. ¿Por qué menciona Kelly? Porque como evangelista que también puede ir aprendiendo eso y la otra semana más o menos lo mencionó, yo lo mencioné y hoy lo mencionamos otra vez. Cuando el concepto de los violentos los arrebatan, la palabra arrebatar del arrebato del evangelio no es un arrebato, ni siquiera es que el arrebato es cosa mala en el sentido de robar, de arrebatar, de quitar. Que Jesús no va a hacer eso en ese sentido. Y aquí también está hablando que los violentos los arrebatan. Se habla y lo explica claro, si lo lee en el contexto de la lectora, tú vas a poder entender que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué está diciendo? Que el reino de los cielos sufre. Sufrir quiere decir de mal. Búsquenlo ahí de qué es lo que es sufrir. Lamentarse, sufrir, dolencia, todo lo que tiene que ver con un estado malo. Y se lo busco yo, si ustedes quieren, aquí me deja a mí rapidito, si no lo busca alguien y me lo escribe ahí, sufrir. Sufrir. ¿Qué significa sufrir? De sufrimiento. Experimentar una persona, experimentar a alguien, algo que causa dolor físico, moral o molestia. Experimentar cierta acción perjudicial o dañina. Aquí vamos. Entonces, si la palabra en la Reina Valera nos dice en el 12, lo voy a buscar aquí también en la otra Biblia que tengo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre fuerza y hombres violentos los arrebatan. Oye, me gusta esta traducción, me gusta esta, porque va más acorde a la original, no es porque yo la quiera acomodar. En la otra Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre que fuerza. Otra vez fuerza que es poder, autoridad, no es fuerza de otra cosa, sino de poder, de autoridad. Entonces, esta fuerza que están usando no es buena porque la están usando en contra. Y dice, y hombres, no dice, y los hombres, o tal, no, y hombres violentos los arrebatan. Arrebatar de coger cosas malas.
Ya dimos la definición de sufrir, que la definición de sufrir es experimentar algo que causa dolor. Ahora podemos buscar arrebatar. Podemos ver que arrebatar es quitar una cosa a una persona con violencia o con rapidez. Atraer poderosamente la atención de una persona de manera que se olvida de lo que rodea. Nos quedamos con la primera definición de arrebatar. Quitar una cosa a una persona con violencia o rapidez. Aquí está el conjunto, con fuerza, violenta o rapidez al reino de los cielos. Jesús dijo en cierta ocasión, el reino de los cielos se ha acercado, pero él, estando ahí desde los tiempos desde antes hasta ahí, cuando él estaba y hasta ahora, hay hombres fuertes, violentos, con poder y autoridad que están arrebatando. ¿Quiénes son los Illuminati? ¿Quiénes son los que están contra la LGTBI, en lo del aborto? Esos están peleando en contra del reino. Esos son los que están usando violencia. Gente, hombres violentos están arrebatando al reino de los cielos. Cuando Oliver Heredia, evangelista, predicaba, solo los valientes, los violentos arrebatan. Estoy predicando sin conocimiento en contra de la palabra de Dios. Estoy poniendo una palabra de Dios, como no tengo el conocimiento, a usarla de que a favor del reino, y no es así. Este versículo, lo que le estoy diciendo es como dándole una alerta, que desde los días de Juan el Bautista, desde aquellos días hasta ahora, y no sé por qué habla como el tiempo pasado, esto es en el tiempo catal, en hebreo sería la palabra catal, que es el tiempo pasado. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos que sufre, la palabra sufrir de dolencia, ¿no? Sufre que fuerza, mal, violaciones. Y dice que, y hombres, aleluya, gloria a Dios, y hombres violentos los arrebatan. Eso nos está diciendo a nosotros claramente, un segundito, y perdón, María, ciérrame esta puerta, por favor, que estoy escuchando mucho este ruido. Y dice claramente que está sufriendo violencia. Entonces, yo lo que quiero es apartar de su mente lo que ustedes hayan puesto, como yo, creyendo que este versículo bíblico es un versículo que va a favor o que Jesús lo está poniendo a favor, y no es así. Él está definiendo que las persecuciones que estaban persiguiendo la palabra y los estatutos de Dios desde los tiempos de Juan hasta esos tiempos y hasta ahora es mala, fuerza, violencia, arrebatar. Amén. Entonces nosotros quitamos de nuestro diccionario, de nuestro vocabulario, lo de decir, hermano, hay que ser violento, hay que ser no. Jesús dijo, incluso cuando fue a bautizarse, fue como paloma. Ser astuto y sabio y manso como la paloma y astuto como la serpiente. Violento, no. No dejar que te pongan el nido en la cabeza, sí. Ser guerrero, sí. Violento no, porque nunca un evangélico puede dar el primer paso para la pelea en mal, en el sentido. Contra Satán, que está arrebatando las almas, que tiene a gente endemoniada, sí. Pero nosotros dar el primer paso para la violencia, ni la segunda ni el tercero, no. Nosotros defendernos y pelear, claro está, pero nunca ser violento. Que espero que todo versículo estén claramente definidos. El 6 y el 12, 6 más 6, estén definidos ahí. Dijimos primero que la palabra que nos trae el 6 de decir, y dichoso el que en él no tropiece, o sea, lo que no se escandalice, lo que no se avergüenza. Y luego está diciendo el 12 que sufre fuerza. Parece lo más recto entenderlo en sentido obvio de el reino de Dios sufre el ataque violento de su enemigo. Eso es lo que quiere decir esa definición. Y yo necesito, gracias por enviarme estos versículos que están ahí, experimentar una cosa cierta. Muy bien. En este comentario dice claramente también que lo que está diciendo sufre fuerza, ¿no? Parece lo más recto entenderlo en el sentido obvio, que es muy fácil, pero para los que estudian, de el reino de los cielos. Bendecimos a todas las personas que están conectando. Esto está muy interesante, señores. Hemos tenido unos puntos súper importantes. Me gustaría que puedan ver este vídeo porque hay muchas palabras que las usamos que no la trae la Biblia y fuera bueno. Entonces, del 12, estamos diciéndolo claramente, que el reino de los cielos sufre que fuerza, sufre violencia. Entonces, cuando está hablando de que sufre fuerza o violencia, es algo malo, no es bueno. Lo que el cielo está sufriendo, lo que el reino de los cielos está sufriendo, según Jesús, es algo malo
para el reino de Dios no es bueno. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, sufrir de dolor, ya lo especificamos. Violencia no es bueno. Así que cuando nosotros digamos algo o predicando, no digamos eso. Que el reino de los cielos sufre violencia, vamos a ponernos violentos. Eso significa que usted está en contra del reino, que usted va a hacerle fuerza al reino, que usted va a entrar al reino. Y si usted dice que el reino de los cielos está en la tierra, la palabra de Dios está constituyendo el reino aquí, haciendo su voluntad. Está diciendo que todo lo que el reino de Dios está estableciendo, no aborto, no fornicación, no adulterio, no homosexualidad. Y usted dice, hagámosle violencia, aunque no lo quiera decir, está diciendo que va en contra de los estatutos de Dios, porque eso es lo que dice. En este comentario lo dice claramente. Sufre fuerza. Parece lo más recto entenderlo en el sentido obvio de el reino de Dios sufre el ataque violento de sus enemigos. Así de claro. Sufre el ataque violento de sus enemigos. La dureza de las expresiones no permite entender el pasaje como referencia al esfuerzo de los justos para ganar el cielo, según quieren otros. Entonces, nosotros eso debemos de tenerlo claro. Quería estos dos puntos porque era uno de los más importantes que tenía este capítulo 11 de Mateo. Amén. Y porque tenemos que ir como London aprendiendo, tenemos y estudiando que ir limpiando nuestro lenguaje, porque muchas veces como evangelistas, como predicadores, estamos diciendo palabras que otra gente ya la saben que no es así y tenemos nosotros que arreglarla. Así que cuando póngase violento, hermano, rabacay, rabasay, póngase violento, coja su espada, que el reino de los cielos sufre violencia. Usted está diciendo, vamos a apoyar, a arrebatar, a hacer sufrir, a poner fuerza en contra del reino de los cielos, según la definición que nos está dando la original. Seguimos para avanzar. El 12, pues seguiríamos con el 13. ¿Dónde veo el 13? Por aquí. Dice así. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Este es el versículo que estaba buscando cuando nosotros los predicadores, los evangélicos, yo nunca lo creí, gracias a Dios, me puedo limpiar en ese poquito, sí que tuve muchas cosas, pero en ese no, de que los profetas fueron hasta Juan. Eso es una cosa ilógica. Si tú no lees la Biblia, a mí me llamaron, yo recién convertido, bueno, un buen tiempecito ya, incluso de Asturias por ahí, que había un hombre diciendo que eso de profeta, eso es mentira, que no hay profeta, y tuvieron que llamarme a mí. No sé por qué, quizás porque yo sabía un poco, a preguntarme ese versículo. Digo, pero ¿cómo una persona puede tener la cachaza de borrar la Biblia por su idealismo? Creer aún lo que mejor ellos piensan para acomodarlo a su forma. Eso no es así. Cuando lo dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Y qué ustedes quieren que sigamos profetizando de que Jesús viene? No, los profetas profetizaron de Bereshit, profetizaron de que Jesús venía. Ya desde Jesús, de Juan, era el último que tenía que profetizar sobre Jesús, porque ya Jesús vino. Entonces, Juan, el mayor de los profetas, hasta ese entonces, profetizó lo que tenía que profetizar. Ya no se necesitaba profetizar de Jesús porque Jesús vino a la primera venida. Entendamos eso. Si alguna persona, que hay gente que lo tienen, que no existe profeta, incluso aquí en Londres hay profeta, yo lo sé porque ya lo he probado. Un día te van a decir, eso es falso, eso no es profeta. Te le dice, Señor te reprenda, dígale a sí mismo, Señor te cierre la boca. No, mira Juan, mira Mateo 11:13, ¿qué dice? Te van a poner a leerlo porque lo atraviesan. Incluso yo puede ser que lo esté transversando y no es así. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ves que ya no hay más profeta? Y ahí te agarran. Pero hermano, ¿y qué te quiere si ya Jesús vino? Que salgan más profetas. ¿Y para qué? No, los profetas tienen su función y van a seguir profetizando hasta la próxima venida de Cristo, cuando dice Pablo que ya no habrá profecía, ya no habrá ni fe, ya no habrá sueño, no habrán visiones, no habrán dones espirituales, no habrá sanidad. ¿Por qué? Porque ya está aquí el cumplimiento, cuando ya se restaure todas las cosas, que el único don que va a quedar es el del amor. Por eso es que tenemos que procurar tener amor, porque todos los dones pasarán. Amén. Así que no se dejen engañar nunca de que no existe profeta, y aún se lo van a explicar bonito por gente que no entiende lo que Jesús estaba diciendo ahí. Y si queréis recibirlo,
él es aquel Elías que ha de venir. Otra cosita. Ahí le van a decir, pero si no existe la reencarnación, y decir que Elías estaba en Juan es reencarnación. ¿Qué le pudiéramos decir nosotros con eso? Es que no estaba hablando, ¿no?, de que Juan era Elías reencarnado. Estaba hablando de que el espíritu de Elías estaba en Juan. Amén. Así que acuérdense eso. ¿Con qué? Con la sabiduría y para preparar el camino y poder bautizar y esas cosas. Y dice el 15, el que tiene oído para oír, oiga. Más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a su compañero diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan. Aquí me gusta, este quiero que lo apunten. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando comienza el 17, cuando dice, y diciendo, os tocamos flauta y no hablaste, o endechamos y no, o sea, puso la dos versiones, fiesta y tristeza, fiesta, alegría y llanto, y que ninguna quisieron coger. Cuando está hablando, vino en efecto Juan que ni comía ni bebía y diciendo, tiene en sí mismo demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre voraz y bebedor. Yo aquí lo que quiero es para afirmar la tesis de que ustedes no tienen que beber alcohol. Señores, ¿para qué tomar alcohol? Aún, bueno, los médicos recomiendan una copita. No tenemos que beber alcohol, no tenemos que incitarnos. Hay personas que se pierden el alcohol hace daño al hígado. Ustedes no tienen por qué beber alcohol. Pero no me lo diga que la Biblia me lo prohíbe. Porque tenemos que saber decir las cosas. Otra vez le mencioné y les di el estudio de Juan, Mateo 6, creo que era cuando habla de la boda de Canaán, que Jesús hizo el vino, y le expliqué lo del metresal y lo del vino. Aún así, gente haya que Jesús, o que la Biblia era mosto, haciendo a Jesús mentiroso. Porque nosotros en nuestra religiosidad, que somos más santos que Jesús y ponemos a Jesús menos santo que nosotros y mentiroso, porque si lo ponemos mentiroso, lo ponemos menos santo, le decimos que él no hizo vino, sino que lo que él hizo fue mosto, y la Biblia nos enseña a nosotros que fue lo que otra cosa. Más en esta versión de la Biblia dice que Jesús era un voraz, o sea, comía normal, porque comía, y era un bebedor, o sea que bebía vino también como todo. Pero Juan el Bautista no podía hacer nada de eso porque tenía el voto de los nazareanos. Juan el Bautista no podía desde el vientre de su madre hacer nada de eso. Esa es la diferencia. Así que tampoco se deje engañar. Oliver, ¿usted me está diciendo a mí que beba vino? No, ¿para qué? ¿Que me beba una cerveza? No, ¿para qué? No se la beba usted. Pero no le prohíbe a nadie que no le hace efecto. Porque hay más pecado que usted debería de prohibirle a otro, como el chisme que a usted no se le sale de la lengua, como de escuchar el chisme que no se le sale de los oídos y no lo prohíbe, pero el vino sí, porque usted no lo puede beber porque se emborracha de una vez o le puede hacer daño. No sea hipócrita. Vamos a prohibir lo que la Biblia prohíbe, no lo que la Biblia no prohíbe por su idealismo aprendido de gente que nunca estudió, o que si lo estudió de una manera que no tenía lo necesario para entenderlo. Y gracias a Dios hoy lo entendemos y se lo podemos explicar con humildad. Pero no estemos prohibiendo a la gente lo que la Biblia nos trae porque usted cree que es más santo que Jesús. Continuamos. Le endechamos y le hicimos fiesta. Vino con profecía de diferente forma y ni así creyeron. Es lo que yo puedo traducirle estos últimos versículos 17, 18 y 19. Que hay muchas personas, como lo hay, como lo habrán. A mí me dijeron en mi recién conversión, me dijeron, incluso es un primo de Adriano, que es muy amigo mío también, el pastor Adriano, le decimos copa de cariño. Cuando yo me convertí, que yo estaba más uniéndome a lo que es María Cela y a Adriano,
Yo también le quise predicar a él, pero Dios a quien tuvo misericordia de salvarlo fue a Adriano y a la pastora, que para la gloria de Dios están todavía. Él me dijo, si viene alguien muerto, ojo, si viene alguien de que se murió y me habla del cielo y tal, yo voy a creer. Y yo nunca me borró esa imagen, que ellos vivían en Alto Arenal por ahí, y vamos bajando el piso y bajando con él, y él me sale con eso, y yo le dije, pero es que la Biblia lo dice, que hay gente que ni, así mismo le dije el versículo bíblico, que hay gente que ni creyendo cuando le traen un muerto, porque se lo dicen a Lázaro, van a creer. Así que tú, hijo mío, pues bueno, mira por dónde anda por ahí, pero Baruch Hashem. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo así. Hay gente que cantándole no lo creen en Jesús y llorándole tampoco. Seguimos avanzando, que voy, sí, bien de tiempo. Con 10 minutos más lo terminamos, señores. Sí. Dice, halle sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, me voy a frenar un poquito, porque aquí hay un tema que es importante. ¿Cuál es el tema? Entonces, comenzando a reconvenir. La palabra reconvenir, que es para ustedes, si lo buscan ahora rápidamente lo van a entender, pero reconvenir a simple vista podemos ver lo que quiere decir cuando se termina este versículo. Reconvenir es reprender. A ver, dice, a ver si lo veo aquí, que yo también lo tengo este versículo, pero no lo encuentro ahora así de rápido. Él empezó a reconvenir, a reprender, a llamar la atención de estas personas, porque él había hecho señales y predicaciones y prodigios en sus ciudades y no creyeron. Incluso comenzó a decirle lo que le iba a pasar a las otras ciudades que fueron castigadas, y que aunque ellos fue el pecado grande, van a ser más tolerables en el juicio final que esta misma ciudad. Esto nos da a entender a nosotros un plano incluso global o restringido, como usted lo quiera poner, de lo que le va a pasar a usted en el juicio final. ¿Cómo así, Oliver? Claro. Usted diría, pero aquel asesino y yo aquí, ¿cuál va a pagar más caro? Quizá el asesino que no está escuchando de Jesús va a pagar menos que usted cuando usted se descarrie o no esté haciendo la palabra ni la voluntad de Dios, y los dos estén de frente a frente. Y aquel asesino que mató a 3 niños, pónganlo así, que hay gente así, ustedes lo saben, y usted que no mató a nadie, pero se descarrió. La Biblia me dice que será el juicio más tolerante incluso para ellos que usted que sabía la palabra de Dios. Eso es lo que no quiere decir este versículo bíblico. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los mismos milagros que han sido hechos en vosotros, en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En nosotros, ¿qué es lo que no quiere decir esto? Que hemos visto la palabra de Dios, que hemos visto la voluntad de Dios, hemos visto los milagros de Dios, y aún queremos andar de la forma que nosotros queremos andar. Eso le da más ira al Señor para el día del juicio, porque nosotros, aún estando en el camino de Dios, no hacemos realmente su voluntad. Y es la definición de lo que nos quiere dar esto a nosotros. Hay de ti, que tengo gente aquí, por ejemplo, tengo aquí, hay de ti, Kelvin, hay de ti, Jenny, hay de ti, Agustín, hay de ti, Arelis, son la gente que estoy viniendo, hay de ti, José Morón, hay de ti, Clarisa, hay de ti, Milqueya, lo dije ya, son gente que la tengo aquí al frente, por eso la uso, de que no se han arrepentido de males, quizás eso soy yo diciendo, que tienen oculto, y aún Dios hablándole de la palabra no se arrepiente. Ay, Jesús, sí. Tú ves aquel que tú escuchaste en la noticia, ese nunca ha escuchado de mí cercamente, y tú has escuchado más y no te arrepientes. Cuando llega el día del juicio final, si no te arrepientes, no crea que el castigo va a ser más grande para él que para ti. ¿Y por qué? Porque yo estoy desperdiciando mi perla contigo. ¿Cuál es la perla? La palabra, lo más sagrado, lo más puro, la palabra de Dios, la que no vuelve vacía, la que Dios mismo la da como testimonio de él y que jura por su palabra. Usted la toma como inmunda. Esa palabra es la que nos va a condenar. Sí, Oliver, porque no te mencionaste. A la que me va a condenar a mí también cuando a mí me pongan delante de una persona que nunca he escuchado el evangelio, quizá lo he escuchado, pero de poca, pero yo que le he escuchado a ciencia, que he vivido con Jesús al lado, que he soñado, que he hablado, que él me ha hablado, que mañana venga yo y me descarrie por ahí por dificultades que me estén pasando, yo tendré más castigo que aquel que no ha escuchado la palabra.
Dios, así como lo he escuchado hoy. O sea que esto también viene siendo una condenación. La misma palabra viene siendo tu salvación o tu condenación. Yo creo que alguien me está entendiendo. Yo creo que sí, porque lo estoy terminando ya. Esto es lo que nos quiere decir en esta comparación Jesús cuando salió, comenzó a hacer milagros y comenzó a predicarlo a ellos y comenzó a reprenderlo, comenzó a acusarlo, comenzó a decirles cosas. ¿Por qué? Porque esta persona no querían entender ese punto de la importancia que era que Jesús esté gastando, como diría yo ahora mismo, su saliva y que esta gente no quieran entender lo que Jesús le quería decir. Y el mismo Jesús, que esto lo puedo decir con una claridad, a un Juan lo tenían como un gran profeta y Jesús como un profeta, pero para ellos en esos tiempos era un simple hombre. Porque hasta que Jesús murió, no se le vio lo que realmente era. Yo veía milagros, demonios, palabras y tal. ¿Por qué? Porque veían todo lo que se veía en aquello, se veía un poco de lo que se veía, pero Jesús estaba ahí y era difícil creer al 100%. Cuando él muere, eso pasa. Entonces, cuando Jesús está predicando que no quieren creer en él, que él atrapó a su tierra y no hicieron milagro, no pudo hacer milagro por la falta de fe, todas esas cosas lo iban a condenar en el día del juicio final. Así que tengamos cuidado. Para terminar, voy a terminar por fin un versículo, un capítulo completo, y creo que es con esencia, que es lo muy importante. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Abba, o sea, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Esta palabra que se está usando aquí de conocer no es de vista, es la palabra yada, que es la palabra de conocer íntimamente en hebreo. Sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y yo creo que a ustedes Dios se lo quiere revelar al Padre. Y luego dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os daré descansar. En una de las tablas de los de evangélica dice, este versículo lo ponen diferente: venid aquí a la iglesia todos los que tienen pantalones, falda y arito y cosas que se lo tienen que quitar para entrar al reino de Dios. Y otro ya puso un poquito más en la tabla: vengan aquí los que tienen tenis Nike, tenis fila, los que usan lente y se lo van a quitar para el reino de Dios. Otro dicen: si usted tiene su marido inconverso, tiene que casarse obligado aunque él no quiera, sino tal y tal. Otro dice, bueno, de los 10 mandamientos evangélicos vienen un montón, pero Jesús el que dijo fue este: venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero la gente cada vez que me encuentro por la calle me escriben: Oliver, es que en la iglesia es así. Oliver, yo quisiera ir, pero es que allí es así. Es que aquella iglesia que me queda cerca. Es que yo recibo mensajes y llamadas. Hay gente que me dice de otra gente, de gente que no quiere ir a la iglesia porque en las tablas evangélicas los mandamientos son demasiado fuertes. Jesús dijo una cosa: sé sabio como astuta como la serpiente y manso como paloma. Lo evangélico, dijimos el versículo que dijimos antes, que esa es la realidad que hacemos nosotros: ser violento para que el reino de los cielos sufra. El reino de los cielos sufre cuando una persona está con dolor, que necesita paz en su corazón, que tiene depresión, que tiene soledad, que está mal. Y viene el pastor y lo comienza: hermana, tiene que dejar de ponerse ese pantalón corto. Hermana, tiene que quitarse su arito. Hermana, esos tatuajes se ven mal. Hermana... No puedo decir esta palabra. Iba a decir que toda gente pero no puedo decirlo. ¿Por qué nos empeñamos en llevar la contra de Jesús con nuestros idealismos terrenales? Nosotros en London queremos formar personas que comprendan, conozcan, y yo lo sé que lo están haciendo y me gusta más, porque las personas que han empezado de cero aquí en London están entendiendo la palabra como es y lo demuestran cada vez que oran, que leen y que preguntan, y eso me gusta, de que no estamos invirtiendo el tiempo en vano. Y por eso cuando empezamos, incluso empezamos de una base que parecía muy difícil, pero era una base sencilla para que tengamos una raíz sólida, no con una raíz como me la dieron a mí, a muchos de mis hermanos que estamos aquí, que nos dolió mucho pasar este evangelio. Entonces,
Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando nosotros nos encontremos con una persona en el mundo que nos está diciendo quítate, ponte, porque la palabra dice, creo que también Santiago, que encontraremos gente, o el mismo Pablo, que nos prohibirán hasta de casarnos, de no guste, de gusta, y esa cosa. Ahí tenemos los católicos que no se pueden casar. El otro día, paréntesis, tengo 2 minutos nada más, ya estoy terminando. Hablé con era una ex monja en mi trabajo, y me dice la ex monja, es africana, que se salió del convento porque vio mucha injusticia y que en los conventos es donde más se fornica, mi gente. Me dice, ahí yo vi cosas que era increíble y las prohibiciones, y yo no sé por qué dije que no se pueden casar. Ahora hay unos subpapas o no sé qué, que hay que llegar a un nivel para poder casarse. Y ella dice que no entendía, y ella estaba leyendo la Biblia en ese día, por qué tenían tantas prohibiciones dentro de la iglesia, que ella no lo entendía en la Biblia, en la iglesia católica. Y me dicen que ahí se hacen unos desastres, unos mamatingó. ¿Por qué? Porque el hombre tiene dentro de él un fuego energético, y la mujer que tienen un fuego que nada más se puede quemar con un palito y una cosita. Y si esas dos cositas se juntan, es de la única manera que se puede parar ese fuego. Si tú no eres nuco, tú no puedes tener, no tienes el don de continencia, no puedes dejarte de tu mujer. Por eso es que tenemos mucho peligro cuando estamos fuera. Cualquier cosita nos puedes hacer caer. Así que Dios nos ayude. Entonces, ahí es donde vemos que el hombre pone más cosas. Me gusta hablar con gente de otras religiones para aprender. Y dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Quiero leer este versículo, el 29 y el 30, en la otra traducción, que dice, ¿dónde está el 28? Venid a mí todo lo que estáis cansados y abrumados, y yo os descansaré. Oye, y yo os descansaré. Levantad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy apacible y humilde en mi corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mi yugo es, en efecto, es blando, y mi carga ligera. Más a mí me dieron una carga, a usted le dieron una carga, y a los que están aquí entrando al London desde el principio, Dios lo bendijo y no le ha dado la carga que nos pusieron a nosotros. Baruch Hashem. Le doy gracias a Dios por permitirme dar esta enseñanza. Con 1 minuto más me pasé de lo que yo quería. Pero esa es la idea del London, que usted entienda la letra, la palabra, aunque yo le esté dando al paso, y no se cargue de glotonería humana para cargar yugos pesados. Si la Biblia me dice a mí que la Biblia es ligera la carga que Jesús te pone, porque así como Jesús cuando iba al Getsemaní con el yugo puesto, con este tronco, esta madera, esta cruz, como le decimos nosotros, tuvieron que ayudarlo. Él entendía que nosotros necesitamos ayuda, más a nosotros cuando entramos a la iglesia nos dan más carga. Quítate, ponte, no te pongas, sí, así. Tienes que dejar, tienes que ponerte. Gracias a Dios que ya nos liberamos de esas cargas que no están en la Biblia. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Yo soy más religioso y más rabacuco que cualquiera, pero con la palabra, no con lo que un hombre quiera poner. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom,